Queridos compañeros, agradecerles nuevamente el poder tener y contar con la oportunidad de compartir esos conocimientos sobre los sistemas que conforman la gestión pública. Ya habíamos hecho digamos, un recuento detallado de nuestra clase inicial que trataba sobre el tema de creatividad e innovación aplicado a la gestión pública, lo vinculado que está la creatividad con la gestión pública, con la innovación, que innovación es sinónimo de modernización de la gestión pública, que se ha conformado en un sistema de carácter permanente, que siempre está, digamos, actualizándose, ¿no? Y que finalmente la modernización en la gestión pública en el Perú tiene como objetivo poder arribar a un Estado moderno, ¿no? Un Estado eficiente, un Estado que satisfaga a los ciudadanos. Ese sistema que vimos en la clase 1 tiene una vinculación muy estrecha con el planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico que en esencia es, digamos, tiene como objetivo alcanzar un futuro esperado y todos los pasos necesarios para poder llegar a eso, ¿no? Llegar a esa meta. Y vimos ahí de que el planeamiento estratégico es básicamente el que reposa en las esferas de alta dirección, en las esferas del grupo de personas que tiene mayor conocimiento externo, interno, ¿no? De la organización. La clase anterior hablamos del presupuesto público, o sea, bueno, si yo sé que tengo una visión futura, también sé que necesito recursos para poder llevarla a cabo, ¿no? Si estamos en un país que tiene un déficit fiscal, ¿no? Que no tiene suficiente dinero para gastar, entonces nuestra visión futura también va a tener que adecuarse a esa realidad, ¿no? En el caso del Perú, habíamos visto en la clase anterior, es uno de los países que mejor disciplina fiscal ha tenido en los últimos 30 años, ¿no? Gracias a ello, digamos que hay recursos que se han podido emplear en el gasto público. Lastimosamente, el gasto público no ha sido del todo eficiente, ha ido mejorando, es cierto, pero las brechas de infraestructura, especialmente en inversiones, no se han reducido significativamente, ¿no? O sea, el país sigue requiriendo una gran cantidad de inversión pública en establecimiento de salud, en centros educativos, en vías terrestres, en vías ferroviarias, ¿no? En aeropuertos. Lamentablemente, todavía tenemos una gran necesidad para que cada rincón de nuestro país esté integrado y podamos avanzar mucho más en la lucha contra la erradicación del centralismo, ¿no? El día de hoy justamente vamos a tocar ya en este recuento que estamos haciendo de los sistemas. Muy bien, ya tengo los recursos, tengo mi visión futura, pero ¿cómo lo gestiono? O sea, ¿cómo ser eficiente en la generación, en la obtención de los recursos que me van a mí permitir alcanzar mi visión futura? Entonces, para eso vamos a conocer un poquito más sobre el tema de abastecimiento público, ¿ya? Y como es costumbre en nuestra clase, nosotros hacemos una introducción a temas vinculados para reforzar mejor los conceptos que vamos a emplear durante todo el desarrollo de esta hora y media, ¿no? Así que pasamos a hacer unas referencias que van a ser de mucha utilidad en nuestra clase. Bueno, ¿qué vemos en la diapositiva, no? En la diapositiva vemos dos caminos, ¿no? Un camino que parece que está en Sudamérica, ¿no? Y vemos la cordillera de los Andes, y otro camino plano, ¿no? Que al parecer está en otro ambiente. Pero les comento, estos caminos son propios de dos culturas antiguas, dos imperios que fueron exitosos en su territorio, diferentes en principio, pero también similares digamos, en el éxito que lograron uniendo su territorio, siendo efectivos en sus objetivos, ¿no? Y en contextos bastante diferentes, ¿no? Por orden de antigüedad empezamos, el primero es la vía augusta del Imperio Romano, ¿no? Roma, como todos ustedes saben, fue un imperio de la antigüedad sumamente exitoso en la conquista, en la integración de territorios, en la culturización, ¿no? Y finalmente dominó gran parte de la antigüedad reciente, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo.
Y entre las muchas ventajas que tenían los romanos para lograr ese objetivo, digamos que una de ellas reposaba en su sistema de abastecimiento, ¿no? Digamos que los romanos, teniendo en cuenta el contexto, podían rápidamente llevar ejércitos cubriendo territorios bastante grandes y reposaba en gran parte ese logro en que ellos tenían vías muy bien cuidadas, ¿no? Vías terrestres, vías pedestres, vías de carga, sumamente adecuadas. Digamos que el lugar que integraban ellos hacían una red de caminos centralizada y que básicamente reposaba en Roma. De ahí viene el dicho antiguo: todos los caminos llevan a Roma, que en su momento era cierto, ¿no? Roma era el centro del mundo antiguo, y efectivamente todos los caminos tenían un término o una vinculación a la capital del imperio. De manera similar, aunque con un reto todavía más grande, digamos, las culturas pre-incas, no estoy hablando necesariamente del incaica, pero la incaica, digamos, es la que logró darle su esplendor o el esplendor que conocemos. Tenían el reto las culturas de ese tiempo de dominar una geografía sumamente dura, ¿no? O sea, nosotros mismos actualmente no podemos dominar del todo la cordillera de los Andes, ¿no? Sigue siendo nuestro gran reto de la integración. Por la cordillera de los Andes, digamos, nosotros sabemos que hay muchos territorios aislados, ¿no? Las carreteras no han sido exitosas todavía en la unión de esos territorios, ¿no? Pero en su momento, los incas leyeron mejor que nosotros, me parece, la geografía de su territorio. La geografía de su territorio involucraba, pues, tener que convivir, coexistir con la cordillera de los Andes, ¿no? Pero no, los caminos no tenían que hacerse a una altura exagerada, sino a una altura intermedia que tuviera, digamos, acceso a los canales de abastecimiento, ¿no? Lo importante que era, habituallar o prever, de abastecimiento de insumos a los caminantes. Y durante el esplendor del Imperio Incaico, digamos que en estas vías, que integradas se denominaban Capac Ñan o Camino Real, y todas, digamos, tenían como centro el Cusco, se veían centenares de personas corriendo todo el tiempo, por todos los caminos, de ida y de vuelta. Ellos corrían 10 kilómetros, daban el mensaje a la persona que los estaba esperando en el tambo o en el refugio, que inmediatamente tomaba la posta y seguía corriendo. De esa manera el Inca, en 4 días, en promedio, tenía acceso a las noticias de todo lo que ocurría en todos los rincones de un imperio que llegaba hasta Argentina, por el sur, y hasta Colombia por el norte, ¿no? Entonces, todo ese territorio, aunque ustedes no lo crean, era integrado por personas que no tenían caballos, que no conocían la rueda, que básicamente habían leído que lo importante que es la integración de un territorio, sea en ese momento, lo único que se dio es el camino pedestre, ¿no? Entonces, estos dos imperios lograron ser exitosos en su tiempo gracias a su sistema de abastecimiento, ¿no? Gracias a que podían proporcionarle los bienes requeridos a los mensajeros reales, a las personas que tomaban las decisiones, y de esta manera economizaban tiempo, y sobre todo hacían efectivo la integración de territorios que no eran nada fáciles de unir, ¿no? Y bueno, ese es el ejemplo de la antigüedad. Es el ejemplo del Imperio Inca y del Imperio Romano. Pero vamos a ver un poquito también lo que ocurre ahora en la fecha, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de una empresa moderna, una empresa peruana, una empresa que fue creada en los años 90, muy conocida sobre todo por las damas concurrentes aquí a la clase, por los caballeros también, entiendo yo. Es una empresa muy peruana que se llama Rosatel. Rosatel se creó en los años 90 y fue revolucionario cuando apareció, porque en ese tiempo solamente habían florerías clásicas. Siempre se han llevado flores en fechas festivas, en fechas especiales, pero Rosatel empieza a especializarse en el envío de rosas de calidad, ¿no? En el momento esperado y delante de un público sumamente, que animaba, ¿no? La entrega de estos productos.
Da la curiosidad de que los mismos socios, que eran dos jóvenes, ¿no? En ese tiempo, ellos mismos hacían el delivery cuando Rosatel se inicia, ¿no? Disfrazados como repartidores de pizza, ellos buscaban, digamos, la entrega de los ramos de flores en el momento adecuado, en un momento de trabajo, de la oficina, ¿no? En zonas, digamos, donde el impacto era mayor, y vemos de que Rosatel triunfa en el mercado, se posiciona, ahora ya no solamente envía rosas, aunque siempre es sinónimo de envío de flores de calidad, sino que también se especializa en otros productos, ¿no? Pero de esta manera tenemos un ejemplo de lo importante que es la entrega del bien esperado en el momento determinado por el cliente, ni antes ni después, es una hora muy precisa. Y en eso se ha especializado Rosatel, en entregar los productos y generar el efecto deseado, el efecto de sorpresa, de placer, de gusto, ¿no? En ese momento es tan especial, ¿no? Pero Rosatel, para lograr esto, requiere de articular mucho sus pasos, ¿no? Las flores son bienes muy delicados, ¿no? O sea, aparte de cultivarlas y de conservarlas, pues tienes que almacenarlas, ¿no? Para poder ser entregadas rápidamente, sin demora, muy bien cuidadas y sobre todo que sean destinadas a la feliz destinataria de este obsequio, ¿no? Entonces, es una secuencia muy especial, ¿no? En que se especializa. Y este es el otro concepto que vamos a ver en esta clase, que es el de cadena de abastecimiento o supply chain, ¿no? En este caso, la cadena es la siguiente, ¿no? Yo tengo el cultivo de rosas, tengo mi almacén de rosas, un almacén muy especial, tengo transportes suficientemente efectivos y acondicionados para poder llevar el producto a la tienda o directamente a la destinataria y la presentación adecuada y en el momento determinado. Entonces hay una serie de etapas que Rosatel llegó a dominar muy bien y que fue exitoso, entre otras cosas, por su buena articulación en su cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces hemos visto dos conceptos acá, vamos a definirlos mejor, uno de abastecimiento, el otro de cadena de abastecimiento, y los vamos a ejemplificar a continuación. Acá tenemos a nuestro pensador de Rodin, que se pregunta qué es abastecimiento. ¿Ya? Y como respuesta, nosotros le vamos a decir, vamos a tomar la definición de la Real Academia Española, ¿no? ¿Qué nos dice la Real Academia Española sobre el abastecimiento? Que es la acción que consiste en poder suministrar, proporcionar a alguien o a algo bienes necesarios, bienes esperados, ¿no? Es la entrega o el aprovisionamiento de bienes, básicamente. El concepto se puede extender a servicios actualmente, pero clásicamente se refiere a bienes, ¿no? Y el abastecimiento de la administración pública es ejemplificado con el suministro de servicios públicos, ¿no? El suministro de energía, el suministro de agua, que no puede parar, yo no me puedo quedar sin luz, no me puedo quedar sin agua, no me puedo quedar sin internet. Es, digamos, el ejemplo más conocido de suministro permanente, ¿no? Es un suministro continuo. Entonces, cogemos estas dos definiciones de la Real Academia Española sobre abastecimiento. Recapitulando, es la acción o actividad o actividades que tienen como fin proporcionar al cliente, ¿no? Al destinatario final, al consumidor, el bien esperado, ¿no? En el momento adecuado, en el momento pactado, ¿ya? Eso es abastecimiento a grandes líneas. Ahora vamos a ver el concepto siguiente. El concepto siguiente es de supply chain o cadena de suministro, cadena de abastecimiento. Lo acabamos de ver en el caso de Rosatel, ¿ya? Rosatel tiene, digamos, una etapa de aprovisionamiento donde yo lo puedo subcontratar o no, pero tengo que integrar esa etapa a mi cadena, ¿no? Que tiene que ver con el cultivo, o sea, la selección de semillas, el cultivo de flores, la vigilancia de que sean flores rosas de calidad, ¿no? Eso, digamos, es la etapa del aprovisionamiento, que yo tengo los insumos necesarios para producir el bien. El bien se produce, se fabrica, entre comillas, ¿no? En el caso de las rosas se produce, se cultivan, crecen, se cortan y las rosas, las flores son de calidad,
¿no? Esa es la etapa de fabricación, de elaboración del producto. Y luego viene el almacenamiento. Es una etapa muy importante porque yo tengo mi stock, listo mi stock, pero obviamente no todo mi stock va a ser requerido, ¿no? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado entre lo que produzco y lo que almaceno, ¿no? Lo que almaceno es, obviamente tiene un tiempo de vigencia, ¿no? Especialmente con las flores, ¿no? No pueden estar almacenadas mucho tiempo. Entonces mi fabricación también tiene que estar alineada con el almacenamiento, ¿no? Y el momento final, el momento cumbre, el momento que me dice a mí si yo estoy teniendo una buena cadena de abastecimiento, tiene que ver con la entrega, ¿no? En el caso de Rosatel, la entrega oportuna a la feliz destinataria, ¿no? Que va a recibir su ramo de rosas en su fecha de nacimiento, en 14 de febrero, en ese momento especial que los caballeros nosotros siempre sabemos, ¿no? Este, por ejemplo, el caso de Rosatel, ¿no? Uno de los dueños de Rosatel comentaba que todos los 14 de febrero ellos suelen vender o entregar una cantidad de flores que equivale a 2 meses de venta común, ¿no? O sea, entregan un día en febrero la cantidad que ellos suelen entregar o vender en los meses de abril y mayo, pues, ¿no? Un día. Entonces ya se imaginarán la especial cadena, o sea, cómo la cadena se tiene que adecuar ese día especial, ¿no? Tiene que haber más stock, tiene que haber un almacenamiento más cuidadoso porque en ese momento todos quieren hacer el pedido, ¿no? Pero justamente en eso radica el secreto de un buen manejo de cadena de abastecimiento. Hay maestrías, hay especializaciones que se centran en capacitar en esta gestión de almacenamiento. Y a veces el buen manejo del suministro define, digamos, que una empresa determinada se posicione en el mercado o fracase, ¿no? La maestría se llama el Supply Chain Management, ¿no? Entonces sobre todo que prepara buenos logísticos, ¿no? Estos conceptos de la empresa privada van a considerarse también ahorita más adelante para la gestión pública, ¿ya? Es por eso que los estamos señalando aquí. ¿Hasta aquí alguna consulta, queridos amigos? ¿Algo que pudiera yo aclararles mejor? ¿O todo está claro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué bien que todo esté claro. Seguimos adelante entonces. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo era la situación en el Perú, ¿no? O sea, digamos, en el Perú, a diferencia de lo que estamos viendo, de un buen concepto de supply chain en la empresa privada o una buena definición de abastecimiento, en realidad el Perú carecía de una regulación de abastecimiento propiamente dicha. Lo que había aquí era una regulación de larga data sobre compras estatales, sobre contratación pública. ¿Qué significa eso? Que yo soy una entidad pública y quiero contratar pues el servicio de vigilancia, quiero comprar equipos de cómputo, tengo mi proceso, mi selección, firmo mi contrato, me lo entregan, se acabó, ¿ya? Eso era la realidad de compras estatales y muchos países siguen teniendo solamente una regulación de compras, ¿no? Pero ese concepto no toma en cuenta, por ejemplo, algunos aspectos sumamente importantes como es el almacenamiento, ¿no? Como es el periodo de entrega. En el sector público nosotros podemos comprar mucho, pero eso no significa de que el bien se consuma o se agote inmediatamente, ¿no? Es un aspecto que muchas personas que trabajan en la gestión pública no tienen claro, ¿no? Y es vital porque a veces se daban casos de compras buenas, ahorrando recursos, con cumplimiento de los proveedores, pero que cuando eran almacenadas no eran custodiadas, no tenían gastos de mantenimiento y se malograba. Consecuencia, todo ese esfuerzo realizado por gestores públicos para comprar adecuadamente se perdía todo por no tener bien considerada, bien regulada una etapa tan importante como lo es el almacenamiento, ¿no? Tampoco teníamos ese escenario, no había trazabilidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a veces adquiría un equipo de cómputo, funcionario de abastecimiento de logística, se lo daba al almacén y ahí se perdía la historia, ¿no? Oiga, pero digamos, eso lo tengo que entregar en 2 meses más que se necesita, por ejemplo, ¿no? Para las heladas, ¿no? Quería comprar consumo, o sea, bienes destinados a las heladas, al friaje, ¿no?
yo lo estoy comprando con anticipación, pero no los necesito todavía, tienen que estar almacenados, ya. No los cuido, no se ha previsto gastos de mantenimiento o en todo caso, y ahí también hay que ver los tipos de bienes, ¿no? No todos los bienes se guardan en almacén como cada uno tiene características diferentes. Hay bienes más delicados, hay bienes que requieren un cuidado especial, hay otros que no, hay otros que necesitan estar en funcionamiento permanente. Entonces, todo eso tiene que hacerse cargo la persona responsable del almacén, ¿no? No estaba regulado, finalmente todo entraba en el almacén y muchos de estos bienes se malograban, ¿no? Entonces, había problemas de mantenimiento, ¿no? El Estado no invertía en el alquiler de almacenes, ¿no? Entonces no destinaba presupuesto a tener un buen almacenamiento de productos. Resultado, se perdían, se malograban. La programación del abastecimiento tampoco estaba alineada al planeamiento nacional. En las clases anteriores hemos visto que el planeamiento estratégico es multianual, como mínimo. En esa línea, el presupuesto también se ha formulado multianualmente, ¿ya? Pero ¿de qué me sirve que yo tenga presupuesto multianual, que tenga programación multianual, si solamente puedo comprar anualmente o no tengo, digamos, un mecanismo que me permita hacer una programación adecuada de manera multianual? Ese es otro de los defectos que se identificaban en el escenario peruano, ¿no? Y finalmente, no había unos registros para hacerle la trazabilidad, como les decía, ¿sabe qué? Estamos en la etapa de fabricación. Yo, por ejemplo, soy proveedor, estoy informando que estoy importando esos productos desde Turquía, ¿no? Estoy en la etapa de encargar la fabricación, lo voy a entregar aquí, ya producido, ya terminado, lo he mandado a fabricar. Y lo que sigue es el almacenamiento. Es importante etapa, oye, yo te lo entrego, pero ¿cuándo lo va a usar el área usuaria? ¿Cuándo va a ser entregada al destinatario final? Entonces, a veces pasaban años antes de que eso ocurra, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos escuchado del Ministerio de Salud que el Ministerio de Salud ha comprado tomógrafos, ¿no? Ha comprado tomógrafos para luchar contra el cáncer. Esos tomógrafos han sido instalados en muchos centros de salud, ¿no? Pero resulta que no se cuenta con el personal necesario para hacerlos operar, ¿no? ¿Eso qué significa? De que el producto va a estar ahí con riesgo de malograrse, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy delicado que se tiene que considerar al momento de hacer la entrega de un producto. Si yo voy a entregar el producto y no lo voy a usar, tiene que también haber un protocolo de mantenimiento hasta que empiece a operar de manera continua, ¿no? Entonces, ese es el escenario que teníamos en el Perú. O sea, carecíamos también de un ente rector, ¿no? El ente rector era el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, pero era para las compras estatales. No lo era para el sistema de abastecimiento. Al OCE yo le preguntaba, si yo tengo problemas de almacenamiento, ¿no? ¿Cómo hago? No, señor, eso no es mi competencia. Mi competencia acaba cuando tú entregas el producto, le das la conformidad y se acabó. Entonces, había también ahí un vacío de regulación y por ende también un vacío de rectoría, ¿no? Este es nuestro escenario hasta hace no mucho. Entonces, nuestros funcionarios, nuestra alta dirección del gobierno se percata de esa situación y empieza a evaluar la creación de un sistema nuevo. Este sistema es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que no tiene mucho tiempo de creado, ¿ah? Empezó a funcionar propiamente, a tener vigencia en el 2019. Primero, el Sistema Nacional de Abastecimiento es referido en el decreto legislativo que crea la Administración Financiera del Estado. Eso que hemos visto en la clase anterior, hay 7 sistemas que conforman la Administración Financiera del Estado. A ver, Kevin, cuéntame, un sistema que forma la Administración Financiera del Estado, por favor. Si no tienes audio, en el grupal, acá en el chat. Uno, Administración Financiera del Estado. Nada. A ver, Olga, un sistema que forma parte de la Administración Financiera del Estado. Tampoco. A ver, ¿quién más? ¿A quién más les pregunto? A ver, Doria.
un sistema que forma parte de la Administración Financiera del Estado? Tampoco. Uy, pregunta, ¿eh? Aunque ya fue el examen, creo. Bueno, les cuento, recapitulando, ¿ya? La Administración Financiera del Estado contempla 7 sistemas. El primero de ellos es el sistema de presupuesto. El segundo, el sistema de inversiones. Después vienen los sistemas operativos o de pago, ¿no? Tesorería, contabilidad, endeudamiento, el sistema de gestión fiscal de recursos humanos y finalmente el sistema de abastecimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué conforma parte, profesor, de la Administración Financiera del Estado? Pues bueno, les cuento, porque nosotros, estos sistemas están directamente orientados a la gestión de recursos públicos, ¿no? Yo tengo los recursos porque me lo dan, está presupuestado, me presto dinero en el sistema de endeudamiento, empiezo a pagarlo, sistema de tesorería, de contabilidad, registro las cuentas, contrato personal, y sobre todo gestiono los recursos. ¿A qué se llama gestionar los recursos? Que yo tengo la plata, pero yo tengo que saber con quién contrato, ¿no? En caso de incumplimiento, tengo que hacer un proceso arbitral, ¿no? Tengo que aplicar penalidades, gestiono los recursos para que finalmente yo obtenga ese bien, servicio u obra que me va a mí permitir cumplir con mi planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, estos son instrumentales para que yo obtenga esa visión futura de la cual hemos hablado en la clase de planeamiento estratégico. ¿Ya? En ese sentido, el Sistema Nacional de Abastecimiento es importantísimo porque gestiona los recursos. Los utiliza para poder contar con ese bien, servicio u obra necesario para mis objetivos y metas como gobierno. Fue creado en el 2018, pero entró en vigencia en el 2019. El decreto legislativo de creación es el 1439, ¿ya? No se olviden. El ente rector del sistema es una dirección del MEF. De estos 7 sistemas que forman parte de la Administración Financiera del Estado, todos tienen rectores que recaen en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Y tienen el mismo esquema, centralización normativa, descentralización operativa, ¿ya? Entonces, así también el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene esa lógica. Y es definido como, acuérdense, la definición de un sistema conjunto de principios, procesos, normas, lineamientos, que en este caso están orientados a la provisión de bienes, no solamente bienes, sino también servicios y obras a través de la cadena de abastecimiento público, supply chain, para el logro de resultados, a fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de recursos públicos. ¿Ya? Y así también se define la cadena de abastecimiento como el conjunto de actividades encadenadas, interrelacionadas y que van desde la programación, ¿no? Yo me doy cuenta que necesito estos bienes y servicios hasta que yo finalmente entrego estos bienes, servicios u obras al usuario, al ciudadano final, ¿no? O es utilizado por el área usuaria, ¿no? Involucradas en la gestión de adquisiciones, administración de bienes, servicios y obras. ¿Ya? Todo esto, ojo, como el Sistema Nacional de Abastecimiento nos lo dice, está orientada al logro de resultados, al cumplimiento de nuestra visión futura. Hay una precisión acá que la vamos a ver más adelante. No comprende lo regulado en la Ley 29151, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Ya? Esa es la ley de, había un sistema nacional de bienes estatales que antes regulaba todo lo que son la gestión de bienes, ¿no? Regulaba la cesión en uso, la donación, la venta, pero digamos que aparece el Sistema Nacional de Abastecimiento y le quita competencia en ese aspecto. Ya vamos a ver qué concepto está excluido aquí, más adelante, ¿ya? Seguimos entonces con el tema de esta emocionante clase de abastecimiento, ¿ya? Hay varios principios. El primero es de economía, ¿ya? ¿Qué significa por economía? No, profesor, sabe que usted tiene que comprar lo más barato. Jalado. No, eso no significa el principio de economía. El principio de economía está reflejado por la búsqueda del valor por dinero. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, para un determinado servicio, identifico, ¿no? Que yo tengo estándares, ¿no?
el ciudadano necesita un determinado bien o servicio, pero yo logro atender esa necesidad no con el producto más barato, sino con el producto que de manera más completa atienda esa necesidad, ¿no? Y siempre cautelando un adecuado manejo y uso de recursos públicos. ¿Eso cómo se come, profesor? Le cuento. ¿Qué cosa es el valor por dinero? Justamente es la maximización de mis recursos para satisfacer al ciudadano. Hay más valor por dinero, hay menos valor por dinero. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo soy una persona que trabaja en abastecimiento y estoy haciendo la indagación de mercado de un producto y me doy cuenta de que hay muchas empresas, ¿no?, que ofrecen el servicios a veces, o bienes, mejor dicho, ofrecen bienes de mala calidad, pero muy baratos. Pero hay otros que ofrecen bienes, digamos, en las condiciones que yo quiero, pero requieren que se les reconozca, por ejemplo, algunos beneficios que te dan como mejora, ¿no? Cuando yo soy operador de la ley de contrataciones, veo de que hay un puntaje tope de mejoras y a veces ni siquiera se ponen las mejoras, ¿no? No se computan en la parte técnica. Entonces es importante también considerar que las mejoras suelen ser un elemento importante y que debe ser reconocido, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso como miembro del comité, como órgano encargado de las contrataciones y destaco de que en mi estudio de mercado hay muchas empresas que pueden dar mejoras y pueden dar el producto adecuado, pues recomiendo, ¿no? Que se incorpore las mejores como un factor de evaluación, ya en la selección, ¿no? Con el puntaje importante o previsto en la norma, ¿no? Eso, por ejemplo, es aplicar el principio de economía, ser simple y respecto de los recursos adecuados, darle el mayor valor posible teniendo en cuenta al ciudadano, al destinatario final del bien, servicio u obra que voy a contratar. La eficacia, recuerdan, es el cumplimiento de mis metas con los recursos disponibles. Yo necesito adquirir 50 computadoras con este dinero, ¿ya? ¿Ok? Hago mi estudio de mercado, está encuadrado, busco, digamos, sin bajar la calidad del producto, que se elija el estándar más razonable, ¿no? Y soy eficaz. Pero soy eficiente, y ese es otro principio, cuando yo maximizo, ¿no?, el rendimiento de mis recursos. El caso que ya estábamos hablando de las mejoras, ¿no? Que yo tengo una cantidad X, yo no puedo obviamente poder, yo no puedo pagar más de un presupuesto, pero necesito poder ser más atractivo en el mercado, ¿no? ¿Sabe qué? Yo acá, digamos, esto es lo máximo que puedo pagar presupuesto, hay otras empresas que me piden más, pero sí acepto mejoras, sí acepto facilidades, ¿no? Logro llegar a algunos acuerdos favorables eh, para que el bien, servicio u obra mantenga la calidad, ¿no? Y sin tener que yo gastar más dinero del que tengo presupuestado, ¿no? Entonces, eso a mí me hace eficiente. Cuando yo maximizo la utilización de mis recursos en el objetivo en el que estoy buscando en el Sistema Nacional de Abastecimiento. La oportunidad, ¿no? Los bienes, servicios u obras tienen que ser ejecutados en el plazo razonable, en el plazo esperado, ¿no? Si yo, por ejemplo, entrego un tomógrafo para realizar despistaje de cáncer 6 meses después del previsto, en la fecha que yo estaba pensando que iba a iniciar funciones en el hospital, entonces, bueno, uno dirá, bueno, de repente está más barato, ¿no? Yo ofrecí un tomógrafo más económico, pero resulta que como entra a funcionar 6 meses después que el hospital se inaugura, entonces hay un perjuicio en la vida humana, ¿no? Hay muchas personas que no van a tener el despistaje en su momento. El cáncer, como ustedes saben, es una enfermedad que no perdona el tiempo. Entonces, la oportunidad es indispensable en algunos bienes y servicios. Entonces, ese es un principio que también se toma en cuenta aquí. La predictibilidad. Yo, por ejemplo, tengo una misma alternativa, una misma solución, la norma de contrataciones o el tribunal de contrataciones, cuando ve una apelación, pues tiene que ser predecible en las decisiones a casos similares, ¿no? Salvo que hayan supuestos que justifiquen apartarse de un precedente, ¿no? Entonces, los operadores de la normativa de contrataciones tienen muy en claro que tienen que ser predecibles para poder generar confianza y certidumbre a los operadores, a los contratistas.
y también a las entidades, por cierto. Los métodos son razonables, son procedimientos lógicos. Acuérdense, hay un famoso principio que es el principio de Ockham, que significa que cuando yo tengo un problema, la solución más corta es la mejor. La solución más simple es la mejor. Entonces, los procedimientos lógicos tienen que informar siempre la gestión de las contrataciones y del abastecimiento. La sostenibilidad ambiental, ¿no? O sea, digamos, estamos en un entorno de calentamiento global. No, deberíamos adquirir productos que perjudiquen el medio ambiente, ¿no? Entonces, ese debería ser un criterio, sumamente a considerarse, ¿no? Por los operadores de todo nivel. Voy a comprar, por ejemplo, en la línea del Metro 2, ¿no? Necesito los insumos que sean más sostenibles ambientalmente, ¿no? Y finalmente, todo el proceso de contratación, de gestión de adquisiciones, de programación, tiene que ser informado por el principio de transparencia. La información siempre tiene que ser pública, accesible y oportuna, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces con la explicación de la clase. Y justamente en atención a estos problemas, identificamos los objetivos de este nuevo sistema de abastecimiento. Antes había una desintegración, no se consideraba el almacenaje, no se programaba multianualmente, ahora hay una visión integral de la cadena de abastecimiento que va desde la programación hasta la puesta en disposición del bien, servicio u obra, ¿no? Hay un ente regulador. Antes no había quien asuma o realice la asistencia técnica al abastecimiento integralmente hablando. Ahora sí, ahora tenemos a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un marco más normativo, ágil y eficiente. El decreto legislativo 1439 es bastante flexible, se orienta a la utilización de tecnologías de la información para la trazabilidad de los productos y, digamos, hay muchas figuras que pueden adecuarse al marco que ellos están regulando, ¿no? El esquema de todos los sistemas de la Administración Financiera del Estado es descentralización normativa y descentralización operativa. Lo mismo sucede con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Los procesos son simplificados y estandarizados. No sé si ustedes conocen Perú Compras. Ya, les cuento Perú Compras rapidito. Perú Compras es una entidad que se hace cargo del sistema de subasta inversa, ¿no? De compras directamente por catálogos, ¿no? Pero también estandariza bienes. ¿Qué se entiende por la estandarización de bienes? Por ejemplo, yo tengo un bien, siempre cito el caso del tomógrafo, pero puede ser otro equipamiento, que tiene características comunes y que yo, digamos, los estandarizo para poder hacer un proceso simplificado, ¿no? Si yo quiero comprar, por ejemplo, tomógrafos por 10 millones de soles, lo que equivaldría a una licitación pública, ¿no? Cuando yo los estandarizo a través de Perú Compras, ya no utilizo el proceso de licitación pública, sino un proceso más simplificado, adjudicación simplificada. ¿Por qué? Porque ahora yo he abstraído los requisitos indispensables del proceso para que simplemente el comité ya no elabore sus explicaciones técnicas, sino que ya incorpore esa estandarización a sus bases y sobre eso ya discuta los demás aspectos de contratación. Entonces, de esa manera yo simplifico, estandarizo y simplifico, y eso es promovido por el Sistema Nacional de Abastecimiento. La gestión estratégica de abastecimiento también incluye ajustes a la regulación en compras públicas, ¿no? ¿En qué sentido? En que finalmente se busca siempre la entrega, la puesta a disposición final del producto, ¿no? Hay sistemas que están en construcción, por ejemplo, el seguro de salud funciona con una concesión, un operador que entrega ya los productos farmacéuticos a los destinatarios. Sin embargo, hay algunos aspectos que tienen que mejorar. En el caso del Ministerio de Salud se cuenta con Senares, que es el operador que se está configurando como el distribuidor de productos farmacéuticos, pero obviamente requiere algunos ajustes a su regulación para ser más eficiente, ¿no? Hay una supervisión permanente, ¿no? Del abastecimiento. Esa supervisión la realiza las entidades y también la realiza el Ministerio de Economía y Finanzas.
La sistematización de la información reposa en los recursos de tecnología e información. Buscan una trazabilidad del producto desde su programación hasta su puesta y disposición. ¿Y eso cómo se logra? A través de las TICs, ¿ya? Y todo esto, señores, redunda en una mejor percepción del ciudadano porque hay una mejor calidad de servicios. Eso es la búsqueda de este sistema nacional de abastecimiento en el Perú. Seguimos entonces con la exposición y recapitulamos, ¿no? El sistema nacional es concebido como el conjunto de principios, políticas, normas, procesos, procedimientos que tienen como fin la provisión de bienes y servicios y obras necesarias para el funcionamiento del sector público, ¿no? A través de ellos yo logro mi visión futura esperada, ¿no? Y hago un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Y no solamente comprende la programación, ejecución de los procesos, sino que también se vincula con los otros sistemas, los sistemas de presupuesto multianual y de programación multianual, sobre todo. ¿Ya? Hasta aquí, señores, ¿alguna consulta? ¿Algún concepto que podamos reforzar con toda confianza? Si no quieren prender su micro, puede ser también por el chat, ¿ah? Sin problemas, ¿ah? Clarísimo todo entonces. Seguimos entonces, seguimos. Qué bien que esté todo claro. Ya, entonces nos vamos a hablar un poquito del ente rector, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el rector. Ya, tiene tres funciones principales. Define la política de abastecimiento. ¿Qué significa eso? La política de abastecimiento todavía está en construcción. Ya, la DGA del MEF ha optado por empezar a regular aspectos vinculados con la programación multianual, que están en implementación todavía. La utilización del SIGAMEF y de algunos otros recursos informáticos es parte de esta política de abastecimiento. La implantación del cuadro multianual de necesidades de bienes y servicios, su evaluación con su alineamiento con otros sistemas, es otro de los pasos de la política. Pero digamos, todavía no se ha llegado a regular un importante tema como es el almacenamiento público, ¿no? Entonces, es un aspecto que todavía está en deuda, ¿ya? Pero es el rector quien está implementando progresivamente la política de abastecimiento, quien está definiendo o está optando por esa alternativa, ¿ya? Ellos evalúan y supervisan las actividades, ¿no? O sea, cuando una entidad quiere acogerse al Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene que implantar su SIGAMEF y desde ahí es la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, quien hace una evaluación y supervisión de sus avances en el sistema. Y todo esto reposa en sistemas de información informáticos como el SIGAMEF, ¿no? Que actualmente es el sistema que le da soporte a la política de abastecimiento y al Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Bueno, y acá vemos un poquito los componentes, ¿no? Que son tres grandes componentes, ¿ya? El Sistema Nacional de Abastecimiento, si uno quiere verlo, estábamos hablando de la programación, de la ejecución, en fin. Si uno quiere resumir todos los pasos, podríamos sintetizarlos en tres grupos grandes. Uno que es la programación, el otro que es la gestión y finalmente la administración de los bienes. En el primero yo me pregunto, ¿no? ¿Qué bienes, servicios y obras necesito para cumplir mis objetivos? Y hago un balance de lo que tengo y lo que me falta, ¿no? Sobre lo que me falta, yo hago una programación. Oye, lo necesito para dentro de 3 años, lo necesito para dentro de 2 años, lo necesito este año. Y entonces hago el ejercicio de programación en función también, obviamente, a los recursos con los que estoy partiendo, que también me lo da esa información, y la asignación de presupuesto multianual o el presupuesto multianual, y también con las metas que yo espero lograr a través de mis instrumentos de planeamiento estratégico. Tengo mi plan estratégico institucional que tiene metas de aquí a 3 años, de aquí a 2 años y de aquí al próximo año o este año, ¿no? Entonces, obviamente mi programación tiene que estar alineado a las metas y objetivos de estos instrumentos de programación en el tema de planeamiento estratégico
y en presupuesto, ¿ya? Entonces, iniciamos con la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿ya? Yo, lo que me doy cuenta aquí, como les señalaba al inicio de la conversación, es que necesito unos bienes, servicios y obras para cumplir mis objetivos, mis metas de planeamiento estratégico. Voy a ver si las tengo presupuestadas, ¿no? Y todo esto empieza con la formulación de un cuadro multianual de necesidades, ¿no? Yo le pregunto a todos los órganos de mi entidad que precisen qué necesitan, qué bienes de servicio necesitan y para cuándo, ¿no? Entonces, esta primera etapa es una etapa de identificación, ¿no? El cuadro, ¿no? Identificación de los bienes y servicios que necesito multianualmente. Una vez que los tengo identificados, ¿no? Paso a hacer el cruce con el catálogo de bienes y servicios para ver si están registrados, se pueden ser adquiridos, ¿no? Por el sistema de compras estatales, ¿no? ¿Cómo está, qué tan factible es eso, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy conocido, no sé si ustedes, creo que no eran muy jóvenes, pero el caso de los pañales, ¿no? El caso de los pañales, por ejemplo, sucedió en el Ministerio de la Mujer, que por primera vez compró pañales para entregar a personas vulnerables hace algunos años. Y creo que fue la última vez también que los compró, ¿ya? Porque se metió en un gran problema por comprar pañales, ¿no? Decidió comprar, como nunca antes lo había hecho, pañales, ¿no? Los compró en una gran cantidad, ¿no? No había, recuerdo, un catálogo que habría previsto ese bien, se tuvo que adecuar, ¿no? Finalmente los compraron, me parece que a Procter y Gamble, ¿no? Y tuvieron un gran problema en almacenamiento en que se perdió una gran cantidad de pañales, ¿no? Varios millones de soles en pañales, en un producto tan perecible. Y por otro lado también se malogró en una gran cantidad, ¿no? Por defectos en el almacenamiento. Entonces fue un desastre la experiencia del gobierno comprando pañales y nunca más lo volvió a hacer, ¿ya? Pero lo que voy es eso, ¿no? O sea, yo me programo qué es lo que necesito para mis actividades, cruzo la información con el catálogo único de bienes y servicios y finalmente identifico qué proveedores podrían abastecer ese producto. Hago un costeo tentativo y yo tengo la información de cuánto aproximadamente voy a tener que gastar en los bienes y servicios que yo estoy programando de manera multianual. ¿Cuál es el objetivo de programar? Bueno, el objetivo principal de programar es no quedarse desabastecido, ¿no? Que cuando yo necesite el bien, yo no diga, oye, ¿sabes qué? Acá, nunca se hicieron las gestiones necesarias para contratar el servicio de vigilancia. Yo sin vigilancia no puedo estar en una entidad pública, ¿no? O no puedo quedarme sin unos bienes de importancia, equipos de cómputo, ¿no? Bienes necesarios para yo poder cumplir mis funciones. Entonces, la programación multianual no debería permitir una situación de abastecimiento, de desabastecimiento, ¿no? Para eso se programa. Se programa también por un tema de costos, ¿no? Finalmente, si yo estoy determinando con anticipación todo lo que necesito, yo tengo esa información ya y puedo ahorrar costos viendo el momento oportuno de compra, ¿no? Son aspectos de importancia para poder ahorrar recursos, gestionar recursos y no quedarse desabastecido y sobre todo adquirir los bienes, servicios y obras en su oportunidad para lograr nuestras metas esperadas, para lograr nuestra visión futura, de acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces seguimos con esta pauta, ¿no? De la programación multianual, como les comentaba, el cuadro multianual de necesidades me permite a mí programar los bienes y servicios y obras que necesito, teniendo en cuenta las metas que yo tengo en mi planeamiento estratégico de aquí a 3 años, ¿no? Priorizo, obviamente, los productos que están alineados con mis metas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay personas que dicen esto, ¿no? En mi gestión municipal yo voy a priorizar el cuidado de áreas verdes, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo necesito priorizar los insumos vinculados con el cuidado de áreas verdes, fertilizantes, instrumentos de cuidado de parques,
vehículos de irrigación, de parques, entre otros bienes, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿tengo estos bienes o no los tengo? No los tengo, entonces tengo que adquirirlos. Mi meta es, yo, por ejemplo, me ofrezco como alcalde reducir o ampliar las áreas verdes en el distrito de, por decir un nombre, ¿no? Santiago de Surco, ¿no? Actualmente tenemos solo 50% de áreas verdes y yo quiero llegar al 70%. ¿Eso qué significa? Que al final de mi periodo yo tengo que avanzar ese porcentaje. Tengo que tener un avance anual aproximado de del 7% cada año, ¿no? Entonces necesito yo empezar ya. No tengo vehículos de irrigación, no tengo personal, no tengo fertilizantes, necesito priorizar, ¿ya? Y eso lo hago a través de la programación en mi cuadro multianual de necesidades. Una vez que los priorizo, yo codifico los bienes que necesito, identifico que estén en el catálogo único de bienes y servicios, están disponibles, cuándo es la fecha de disponibilidad, no están disponibles, y luego de eso digamos, la programación multianual también es importante porque la publicidad o transparencia de la misma permite a los proveedores anticiparse y proyectarse y finalmente ver, oye, yo soy un proveedor interesado en venderte fertilizantes, ¿no? Yo sé que los vas a adquirir acá a un año. Entonces yo me acondiciono, me preparo para poder venderte a ti los productos que tú necesitas, ¿no? De esa manera hay una vinculación y también el proveedor que a mí me tiene que abastecer de esos productos va a estar informado de lo que yo necesito de aquí a 3 años. Oye, pero eso no es una condición equivocada, no podría inducir a la corrupción, no, todo lo contrario, porque de esa manera todos los proveedores en su conjunto saben cuándo yo voy a necesitar este bien y servicio y puede incluso haber mayor competencia para reducir precios y mejorar las condiciones de la oferta, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de la programación multianual de bienes, servicios y obras. De ahí viene, digamos, la gestión de adquisiciones que, que versa sobre las compras estatales en sí, ¿no? Para las personas que han trabajado en gestión pública, pues es el tema que debe resultarles más familiar. ¿Cómo compro? ¿De qué manera compro? Tengo que hacer un proceso de selección, pero antes de eso tengo que hacer un requerimiento, ¿no? Y luego de que hago el proceso de selección, hay un ganador, y este ganador firma un contrato, y luego de eso, el contrato es gestionado hasta su culminación. En esencia, la gestión de adquisiciones es compras estatales. ¿Ya? Una vez que yo tengo mi programación, yo sé lo que necesito, viene la decisión de comprar, de adquirir, de contratar con un tercero los bienes, servicios y obras que yo necesito para lograr mis objetivos y metas. Cuando yo me inicié en la gestión pública, la única forma de programar era el plan anual de contrataciones. Y yo siempre me preguntaba, pero este plan anual de contrataciones se aprueba este año y se aprueba, digamos, en enero. Y en esa fecha, digamos, programar es muy complicado, ¿no? Y efectivamente, la programación tal y cual debería ser está en la etapa que hemos visto en la filmina anterior. La programación debe ser multianual, debe permitirme a mí tener el tiempo necesario para yo identificar mis necesidades, postearlas, valorizarlas y finalmente consolidarlas en un instrumento. El plan anual de contrataciones ha quedado como un rezago de programación anual, pero que es obligatorio cuando yo quiero comprar en un año determinado. ¿Por qué? Porque este plan anual de contrataciones tiene información sobre, ya más específica sobre el tipo de proceso que voy a convocar, ¿ya? La cantidad de bienes, servicios u obras, el valor estimado, ¿no? O sea, cuánto dinero voy a pagar aproximadamente, o tengo presupuestado para eso, ¿no? Y la fecha en la cual voy a realizar el proceso. O sea, el plan anual de contrataciones ya me brinda detalles sobre el procedimiento que sí o sí de selección se va a realizar, ¿no? Entonces, leemos aquí la definición. El Plan Anual de Contrataciones, o PAC, es un instrumento de gestión que tiene como fin planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones. Está articulado con el Plan Operativo Institucional Anual,
Acuérdense que el plan anual de contrataciones es anual. Y con el POI anual y el presupuesto institucional de apertura anual también. El presupuesto institucional de apertura, acuérdense, es el presupuesto que se nos asignan todos los años. La ley de presupuesto contempla una cantidad de dinero y las entidades tienen que aprobar su presupuesto institucional de apertura antes de que comience el año. Todos los años es lo mismo, es algo cíclico. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto del tema de gestión de adquisiciones. Y bueno, ¿cómo se formula el PAC? Yo ya tengo en mi programación multianual mi cuadro de necesidades, ¿no? Sobre ese cuadro de necesidades, yo identifico qué necesidades de bienes y servicios y obras voy a realizar en este año. Y normalmente eso es en enero, ¿no? En el 2024, ¿qué es lo que voy a comprar? Veo mi cuadro multianual de necesidades y sobre lo que voy a comprar, hago el cruce con el presupuesto institucional de apertura o la certificación con la que yo cuento, ¿no? Tengo los recursos, tengo mis requerimientos, el valor estimado, ¿no? Finalmente, formulo y completo mi plan anual, ¿no? Y con eso, digamos, se aprueba el documento denominado Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Y se difunde en el SEACE, en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal, ya, y ahí ya está perfectamente definido el tipo de proceso, y la fecha en la cual va a ser convocado, ¿no? El plan anual tiene justamente esa lógica, ¿no? Pone las fechas probables de convocatoria de los procesos de cada entidad anualmente, ¿ya? Seguimos entonces con el concepto siguiente. Una vez que yo tengo mi plan anual de contrataciones, ya está programado, ¿no? Ya está programado que yo este año voy a comprar equipos de cómputo, voy a contratar como consultora a Elsi, ¿no? Una consultora, voy a contratar con la empresa de Kevin, no es así, ¿ah? Ojo, porque los procesos de selección no tienen nombre propio. Los procesos de selección, salvo que sean supuestos de contratación directa, son competitivos. ¿Qué significa eso? Que yo lo único que sé, lo único que conozco es mi necesidad, pero no sé qué proveedor finalmente va a ser el ganador, ¿ya? Entonces, yo no tengo información, porque eso es resultado del procedimiento de selección. ¿Y cómo empieza todo esto? Todo esto empieza con el requerimiento del área usuario, ¿ya? Hay una programación de necesidades, bienes y servicios, es cierto, ya, digamos que ya se ha identificado, se ha costeado los bienes, servicios y obras que yo voy a necesitar cada 3 años, pero el área usuaria, para iniciar un procedimiento de contratación, tiene que definir en un documento los términos de referencia del servicio, que son las condiciones del servicio, cómo se va a realizar, las especificaciones técnicas del bien, es un bien de determinadas características, tiene que tener estas funcionalidades, o el expediente técnico de la obra. Voy a construir un establecimiento de salud acá en Jesús María, ¿no? De tales dimensiones, necesito el expediente técnico, ¿ya? Esos productos se van a dar en las actuaciones preparatorias. Nace con el requerimiento del área usuario, que tienen estos documentos, ¿no? Luego de eso, luego de que yo formulo mi requerimiento, esto va a la oficina de abastecimiento, quien revisa el requerimiento, puede hacer observaciones, puede precisar o solicitar algunos ajustes. Una vez que eso esté validado, ¿no? Ya yo he cerrado mis especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, entonces corresponde hacer una investigación de mercado, ¿no? Abastecimiento se pregunta cuánto va a costarle a la entidad contratar este bien, servicio u obra. Entonces, todo eso es resultado de una indagación de mercado. Y para hacer la indagación de mercado hay muchos métodos, ¿no? Uno puede basarse en los precios históricos del SEACE, uno puede hacer un cuadro comparativo de las cotizaciones, uno puede buscar bienes similares, ofertas similares, en fin, o puede hacer una mezcla de todas estas fuentes y finalmente obtener un valor estimado, sea a precio unitario o sea suma alzada. Suma alzada es por toda la contratación,
Precio unitario es por cada bien, sobre todo en bienes es aplicado, o por cada componente de la obra, ¿no? Una vez que yo tengo definida en mi indagación de mercado, ¿no? Esta información, ¿ya? Yo, se aprueba el expediente técnico, ¿no? Se aprueba el expediente de contratación y se le remite este expediente con la certificación presupuestaria al comité de selección o al órgano de contrataciones. Y este comité es el que va a aprobar las bases de la contratación. Las bases ahora son estandarizadas, ¿no? Antes había en realidad un proceso de elaboración. Pero una vez que estas bases se aprueban por el titular de la entidad o a quien haya delegado esta potestad, digamos, ya viene lo que es, digamos, estas bases pasan a formar parte de la convocatoria, ¿no? Y luego de eso, que ya son aprobadas las bases, el comité, según su calendario, convoca al proceso de selección en el SEAS. Convoca a la licitación pública, a la adjudicación selectiva, al servicio de consultoría, al concurso público de consultoría, y se inicia la fase de selección, ¿no? Ahí ya está totalmente público, las bases integradas, o las bases son las reglas del proceso. Hay postores que van a observar las bases, no les parece, hacen consultas, pueden hacer observaciones, la entidad le responde, no les gusta la respuesta de la entidad, pueden pedir una elevación de las observaciones de las bases al OCE, al Organismo de Supervisión de la Contratación Estatal. Él define un pronunciamiento cómo quedan las consultas u observaciones y con eso se integran las bases. ¿Qué significa eso? Que las bases se cierran como reglas definitivas del proceso de selección. Una vez que están integradas, empieza la presentación de ofertas, ¿no? Yo estoy interesado en aprovisionarte de equipos de cómputo, en prestarte un servicio de consultoría, ¿no? En realizar una obra. Entonces yo compro mis bases, me inscribo como participante, presento mi oferta técnica y económica y esta va a ser resultado de una evaluación por parte de este comité. Es autónomo, es independiente de la entidad. El órgano de contrataciones no tiene esas características, pero sí tiene esa especialización. Y ellos se hacen cargo también de la realización, de la evaluación de las ofertas. Evalúa las ofertas a una escala jerárquica, hay uno que ha obtenido más puntaje que otros, hago la evaluación económica, finalmente hay un ganador, ¿no? El que tiene mejor puntaje técnico y económico, mejor dicho, puntaje total, es el ganador del proceso de selección. A él se le invita a firmar contrato, presentan los documentos para firmar contrato y empieza la ejecución contractual, ¿no? Pueden haber problemas, ¿no? De repente no presenta todos los documentos para suscribir el contrato, presenta solamente algunos. Entonces, dependiendo de si se subsanan o no esas observaciones, el área de contrataciones puede llamar al segundo postor en el orden jerárquico para que firme contrato. Y así, ¿ya? Entonces, este es en esencia los tres momentos claves de la contratación pública, ¿ya? Y acá hacíamos una recapitulación de cómo funciona este flujo, ¿no? Acuérdense, un requerimiento del área usuaria, término de referencia, especificaciones técnicas en caso de bienes, expediente técnico en caso de obras, el órgano encargado de las contrataciones las revisa, ¿no? Si están conformes, si es que no ha hecho ninguna observación, las pasa a estudio de mercado. En estudio de mercado tiene como objetivo determinar el valor del proceso. Si yo determino una cantidad tal, por ejemplo, por encima de los 480.000 soles, si mal no recuerdo, corresponde a una licitación pública, ¿no? O un concurso público en bienes y servicios. En obras es mucho más, ¿ya? Pero es importante esto porque yo aplico las reglas de la licitación, que son reglas, digamos, que promueven la competencia, son más holgadas, no tan ajustadas, y, digamos, hay una diferencia en el tiempo de la realización de cada proceso. Un proceso como una licitación o como un concurso público va a ser siempre más lento que un proceso simplificado, de licitación simplificada. Y asimismo, también van a haber algunas contrataciones que se realicen directamente.
Por ejemplo, una contratación que se realice directamente es la contratación por proveedor único, ¿no? Donde yo quiero actualizar mi licencia Oracle de mis productos informáticos y el único proveedor autorizado para hacer ese servicio, digamos, está acá en Lima, ¿no? Y tengo que contratar con él. No puedo contratar con otro por un tema de licencia. Entonces ahí se da una contratación directa por proveedor único. Hay otros supuestos, por ejemplo, en campañas publicitarias, en el caso de alquileres, donde se admite la contratación de proveedor único. Y también hay contrataciones sin proceso que van por debajo de las 4 UITs, ¿no? 42.000 soles, si mal no recuerdo, 50.000, sí, y que, digamos, uno contrata directamente, ¿no? Es importante que nosotros tengamos esos datos claros para saber en qué momento van a ser competitivos los bienes, mejor dicho, los procedimientos de selección, ¿no? Luego de eso, luego de que yo he determinado mi estudio de mercado, he determinado el tipo de procedimiento en función de los montos, ¿no? Que me señala la ley de presupuesto, es una licitación pública o no, es una selectiva o no. Entonces, se convoca el proceso, ¿no? Se elaboran las bases, como les he comentado, se aprueban las bases y luego de eso se convoca el procedimiento, ¿no? Cada entidad debe definir los procedimientos y plazos para la determinación y aprobación del expediente de contratación y designación del comité de selección. Seguimos entonces con esta emocionante clase de gestión de adquisiciones. Y aquí, como les he comentado, se dividen los procesos en competitivos y no competitivos. Los competitivos son, por ejemplo, la licitación pública, el concurso público, y los no competitivos son las contrataciones directas y los procesos o las contrataciones sin proceso. Ya, por ejemplo, una licitación pública de bienes, un concurso público de servicios, se da cuando el valor estimado es superior a 480.000 soles, ¿ya? En función a la UIT vigente cada año. Cuando es por encima de ese monto, tengo que irme por un procedimiento de esta naturaleza que demora más, ¿no? Le da más espacio a, digamos, a que haya más competidores, ¿no? Y cuando es por debajo de este monto, se da un proceso que sin dejar de ser competitivo, tiene plazos más ajustados y etapas más engranadas, ¿no? Que es la adjudicación simplificada. Estos son los dos únicos tipos de procedimiento competitivo en la norma de contrataciones. En el caso de obras, por si acaso, para los interesados en obras, ya, digamos, el monto es un tanto mayor, ¿no? Cuando es igual o superior a 2.800.000, entonces se va a una licitación pública. Cuando es inferior a ese monto, se va a una adjudicación simplificada. ¿Ya? Y los procesos, como les comentaba, no competitivos son los que por razones legales, no, y supuestos taxativos, se ha previsto en la norma de contrataciones que no es necesario hacer un procedimiento de selección competitivo, ¿no? Sea por alquileres, sea por licencias de proveedor único, ¿no? Sea, por ejemplo, para contratar la defensa legal, no de un funcionario, por temas de desabastecimiento, son supuestos taxativos regulados por la ley. Y finalmente, cuando yo voy a hacer una contratación, digamos, por debajo de los 41.200 soles, lo puedo hacer directamente, ¿no? Lo puedo hacer, digamos, sin tener que hacer un proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, quiero contratar a Kevin, ¿no? Oye, Kevin, ¿sabes qué? Mira, me interesa mucho tu perfil, tu experiencia, y te voy a hacer un contrato de 40.000 soles. Muy bien, profesor, me parece excelente. Tengo que presentarme mi oferta técnica, mi oferta económica. Sí, tienes que presentar tu oferta, pero en este caso no va a haber un concurso, sino es una invitación, tú respondas la invitación y sobre eso yo te voy a emitir una orden de servicio, ¿ya? Entonces, de esa manera
formaliza la contratación con ese documento sin necesidad de que haya un proceso de selección publicado en el SEACE, por disposición normativa. ¿Ya? Hasta aquí, señores, ¿está todo claro? ¿Algo que sea de repente recomendable fortalecer o algo que no me estén entendiendo? Por favor. ¿Todo claro entonces? Muy bien. Entonces seguimos, ¿ya? Seguimos ahora hablando de la ejecución contractual. Cuando yo hago mi proceso de selección, cuando yo evalúo mis ofertas técnicas y económicas, yo voy a tener un ganador, ¿ya? A ese ganador se le va a llamar adjudicatario de la buena pro, ¿ya? Yo digo, ¿sabes qué? La empresa de Elsie, ganadora. La empresa de Kevin resultó ganadora. Muy bien. Pero ¿ya puedo yo contratar con Elsie o con Kevin? Todavía. Yo tengo que esperar que la buena pro que he emitido se consienta o quede firme. Y son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué significa que se consienta? Por ejemplo, Elsie se presentó, Elsie ganó, y Kevin también. Kevin también se presentó, pero no ganó. Pero Kevin no está de acuerdo con que haya ganado Elsie, ¿no? Entonces él dice, no sabes qué, yo voy a impugnar. Voy a impugnar, voy a presentar mi apelación. Y pasa el tiempo, pasan los 8 días y presenta su apelación. Y eso motiva que la buena pro no quede consentida. Entonces yo voy a tener que suspender mi proceso y esperar a que el órgano resolutor, sea el Tribunal de Contrataciones o sea la misma entidad, resuelva si la apelación de Kevin es procedente o no. Imagínense que dice, no, ¿sabes qué? Si Kevin tenía razón, él es el que ganó, no él sí. Entonces la buena pro se deja sin efecto y se le otorga la buena pro a Kevin. Y Kevin, digamos, va a ser el adjudicatario ahora. Pero sí, quizás el Tribunal de Contrataciones dice, no, Kevin se equivocó, está mal. Efectivamente, él sí ganó bien la buena pro. Entonces, en ese caso, él sí, digamos, queda como adjudicatario de buena pro. Y si no hay mayores novedades, la buena pro de ella queda firme, ¿no? Una vez que queda firme la buena pro, yo tengo 8 días hábiles para presentar documentos para la firma del contrato, ¿ya? El postor ganador presenta requisitos para perfeccionar el contrato. ¿Y cuáles son esos requisitos, profesor? Bueno, normalmente cuando uno gana una buena pro de un proceso, tiene que presentar, lo primero es una garantía de fiel cumplimiento. ¿Qué significa eso? Yo voy a cumplir con el contrato, pero tengo que garantizar a la entidad que si no cumplo, pues tiene que haber algún mecanismo para que ella por lo menos no pierda todo, ¿no? O cautele lo mínimo, ¿no? Y bueno, normalmente es el 10% del monto contratado. Si, por ejemplo, a mí me han dado una adjudicación por 200.000 soles, yo tengo que presentar una garantía de fiel cumplimiento por el 10% de ese monto, ¿no? Entonces, ese es un documento importante y no es el único, porque hay a veces otros documentos de acreditación, de condiciones del proveedor que tienen que ser presentados al momento de la firma del contrato. Una vez que yo presento esos documentos, luego de eso hay 3 días para que yo firme el contrato. Lo revisa la entidad, todo está conforme, en 3 días firmo mi contrato. Pero ¿qué pasa en el caso que yo no presente los documentos necesarios para la firma del contrato? Me da mis 8 días, ¿no? Como les he comentado, la entidad tiene 3 días para evaluar, ¿no? Si es que he presentado los documentos o no. Y si es que no ha sido así, digamos que la entidad notifica observaciones al postor ganador y le da 5 días hábiles para que subsane. No traje mi garantía de fiel cumplimiento, ¿no? O la garantía que traje era de una cooperativa que no está bajo el ámbito del SBS. No, señor, tiene que traer una carta fianza emitida por una empresa el sistema crediticio del Perú, autorizado, ¿no? Y regulado por la SBS. Si no, no vale o no es admitida su carta fianza. Ah, muy bien. Voy donde el BCP, mi sectorista del BCP, que siempre me conoce, ¿no? Señor, ¿sabe qué? Tengo solamente 5 días hábiles para presentar esto, por favor. En 4 días te lo tengo listo, ya. Me lo dio. Lo presenté, subsané y la entidad tiene un día hábil más para ver si es que efectivamente ha subsanado o no. Si ha subsanado,
paso a firmar el contrato en un día. Si no ha subsanado, entonces se deja sin efecto mi buena pro y se llama al segundo en orden de prelación para que firme el contrato y se repita este ciclo nuevamente. ¿Ya? Seguimos entonces con este apasionante tema, este tema que nos ha dejado sin aliento de la contratación estatal. ¿Ya? El contrato normalmente es un documento formal. Cuando yo voy a firmarlo, lo firmo por escrito, lo firma la entidad, lo visan, pero no necesariamente tiene que haber un contrato. Puede haber una orden de servicio, una orden de compra siempre y cuando lo prevean las bases, o sea, una de las condiciones previstas en la norma de contrataciones. La orden de compra o orden de servicio, ¿qué cosa es? Es un documento unilateral de la entidad donde se resumen aspectos básicos de la contratación. Es un formato donde yo finalmente pongo ahí mi firma y con eso, con esa recepción, yo ya estoy formalizando el contrato, ¿no? Tiene una vigencia no solamente anual, hay contratos que duran hasta 3 ejercicios presupuestales, como por ejemplo el contrato de arrendamiento, de alquileres, ¿no? Y culmina el contrato cuando yo entrego los bienes, y estos son, digamos, declarados conformes, cuando ejecuto los servicios o cuando la obra es recibida, ¿no? Una obra, por ejemplo, ¿no? Cuando yo termino de hacer un hospital, se conforma un comité de recepción. El comité de recepción se reúne, verifica todos los componentes, si han sido cumplidos, no hay observaciones, entonces se firma un acta de entrega y recepción. Y una liquidación también, ¿no? Con eso está culminando el contrato, ¿no? Y acuérdense que cuando uno firma contratos, en el marco de la ley de contrataciones, los plazos se computan en días calendario. A diferencia de la etapa de procedimiento, cuando yo estoy en actuaciones preparatorias, en el procedimiento de selección, antes de la firma del contrato, todos los plazos se computan en días hábiles. ¿Ya? Bueno, entonces seguimos con este curso de gestión de adquisiciones. Vamos a conocer algunas figuras más de la ley de contrataciones, como son los adicionales. ¿Qué cosa es un adicional, profesor? Bien fácil, Kevin. Un adicional es una cantidad, digamos, que no estaba prevista cuando yo firmé el contrato y que aparece como una necesidad posterior una vez que yo firmé mi contrato y durante su vigencia y que yo necesito para alcanzar la finalidad del contrato. Por ejemplo, yo preví la adquisición de 100 computadores, ¿no? Pero durante el proceso de selección, digamos, se llegó a contratar por un tema temporal o un tema de la necesidad de la entidad cambió a 15 personas más. Entonces yo con 100 computadoras ya no me abastezco, yo necesito 115. Entonces, uy, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer otro proceso? No, señor. Acá usted puede pedir un adicional. Un adicional porque va con la finalidad del contrato, que es dotar de equipos de cómputo a los servidores administrativos de la entidad, solamente que ahora hay más, entonces por eso voy a requerir más. Y algo similar es cuando yo, digamos, reduzco mi necesidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se fueron 15 personas, ya no necesito las 100, las reduzco. Esas son las reducciones. También cuando yo, digamos, estoy ejecutando mi contrato, puede darse paralizaciones, puede, digamos, en atención a imprevistos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía previsto, realizar una obra en Piura, ¿no? Pero, vino el ciclón Yaku el año pasado, ¿no? Y no pude iniciar o no pude continuar la obra que había ejecutado, que estaba ejecutando. Pregunta, ¿el ciclón Yaku es culpa mía? ¿Es culpa de la entidad? ¿Qué dice Kevin? ¿Culpa mía o tuya? De ninguno, ¿no? Muy bien, Kevin. Este, entonces, no es una causa imputable a ninguna de las partes del contrato. Entonces, un atraso no imputable y por eso se justifica, digamos, también una modificación del contrato, ¿no?
O sea, ¿sabes qué? Ya yo voy a tener que continuar el contrato después de que ocurra Yaku, pero yo invertí en trasladar insumos a Piura, ¿no? Contraté personal y yo voy a tener que volverlo a hacer. Entonces, se justifica también la aprobación de un adicional en ese caso, ¿no? Y eso va a modificar el monto del contrato. También, aparte de las adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, ¿no? Que puedan darse, una ampliación de plazo, por ejemplo, es esa, ¿no? Las partes también pueden acordar modificaciones del contrato, sobre todo orientado a las mejoras, ¿no? Y tiene que ver eso con la vigencia tecnológica. A veces yo adquiero o solicito un bien o servicio u obra bajo determinadas características que finalmente terminan siendo, quedan desfasadas con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo he firmado contrato y, por ejemplo, en ese contrato había un producto que está descontinuado, ¿no? Este, digamos, y hay un hecho sobreviviente que, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que ha modificado tantos contratos, ¿no? Que ha discontinuado muchos bienes, entonces se justifica de que yo haga modificaciones contractuales por hechos sobrevivientes, ¿no? Y no son imputables a ninguna de las partes y me permiten a mí alcanzar la finalidad del contrato. Entonces son modificaciones admisibles, que no involucran a veces un adicional, una reducción o una ampliación de plazo, pero sí, digamos, un cambio, ¿no? En las condiciones del contrato en atención a estas causas no imputables o no atribuibles a ninguno de los contratantes. Seguimos entonces, chicos. Repasando mejor esto de las modificaciones, el límite para los adicionales es de 25%, lo mismo las reducciones, ¿no? Y está sujeto en el caso de los adicionales a la asignación presupuestal y acá estos montos me sirvan para yo alcanzar mi finalidad, ¿no? Y eso también conlleva de que el contratista tiene que ampliar su garantía de fiel cumplimiento, porque el contrato antes era de 100 y ahora va a ser de 125, ¿no? ¿Eso qué significa? De que yo voy a pagar más por ese contrato y entonces tengo que tener una garantía ampliada también. Ya. En el caso de obras es un poco diferente, el monto es menor, solamente es 15%, pero además se requiere una opinión de la Contraloría General de la República. En cada obra la Contraloría General va a tener que dar su ok de conformidad, ¿no? De manera previa a que yo apruebe el adicional, ¿no? Entonces son unos aspectos de importancia y que lo vamos a ver en la próxima clase de control gubernamental, ¿no? Sobre algunos roles que tiene la Contraloría en los procesos de contratación pública, ¿ya? A ver, recapitulando también, hay actores del proceso, ya los hemos visto, sumamente relevantes. Quizás el relevante es el área usuaria, porque el área usuaria finalmente es quien solicita, quien canaliza la necesidad del bien, servicio u obra, quien define los términos de referencia, las explicaciones técnicas para bienes o el expediente técnico, ¿no? Y es responsable de dar la conformidad también cuando estos bienes se entregan. O sea, de alguna forma el área usuaria abre el ciclo de la contratación pública porque requiere y también lo cierra porque da la conformidad, ¿no? Entonces está al principio y al final del ciclo de compras públicas. ¿Ya? El otro actor es el órgano encargado de las contrataciones, que es el que propiamente hace la gestión de adquisiciones, ¿no? Ellos, por ejemplo, reciben el requerimiento, lo canalizan para que se aprueben las bases, conforman el comité de selección cuando hay que conformarlo. Una vez que se firme el contrato, gestionan la ejecución contractual. Entonces, son propiamente el órgano que asiste al titular de la entidad, que finalmente es quien tiene todas las potestades en procedimiento de selección y en la contratación pública propiamente dicha, ¿no? El comité de selección. El comité de selección es un órgano colegiado, autónomo, que tiene como fin aprobar las bases, ¿no? No las aprueba, pero sí las formula. El titular de la entidad es que la aprueba. Y luego de eso, realizar el proceso de selección. Su labor acaba cuando adjudica la buena prueba, ¿ya? Y el titular de la entidad es quien es responsable de todo el proceso de contratación estatal, ¿ya? Él tiene que evaluar las compras,
tiene que finalmente delega muchas funciones, supervisa al órgano encargado de las contrataciones, entonces tiene una función de garante y de supervisor importantísima en todos los procesos de selección y por ende también cada uno de estos actores tiene responsabilidades en caso de que haya irregularidades en el ámbito administrativo, civil y penal. Ahora, ya cerrando la parte de administración de los bienes, vamos a la parte que no se había tocado mucho hasta ahora en el Sistema Nacional de Abastecimiento y que todavía está en construcción, que tiene que ver con el almacenamiento, la distribución, el mantenimiento y la disposición final de los bienes, ¿ya? Porque yo puedo comprar adecuadamente, puedo tener oportunamente mi tomógrafo, mi ecógrafo, ¿no? Mis equipos de cómputo, pero estos bienes entregados bajo una contratación impecable pueden echarse a perder si no son almacenados adecuadamente, no son distribuidos en su oportunidad, no si cuentan con mantenimiento, ¿no? Entonces, hay tres aspectos que pueden echar por la borda una buena gestión de las adquisiciones. Y es por eso que destacamos aquí la importancia del almacenamiento, la distribución, mantenimiento y disposición final de los bienes. ¿Y qué entendemos por almacenamiento, señores? Entendemos pues que cuando el bien es entregado, tiene que ser recibido, se hace la verificación del control de calidad por parte del almacenero y se interna en el almacén. Y ojo, en almacenamiento tienen que haber políticas claras según cada tipo de bien. No es lo mismo un equipamiento que bienes perecibles, ¿no? Que bienes alimenticios, que muebles. Entonces, cada tipología de bienes requiere un protocolo de internamiento en función a los gastos de mantenimiento que cada uno va a incurrir. Finalmente, es parte de la política de abastecimiento que todavía no se define, de almacenamiento, que nosotros esperamos que se puedan reducir significativamente las pérdidas, ¿no? En que se incurre por no haber generado adecuadamente esa sección, ¿no? La distribución consiste pues en la asignación y traslado de los bienes hasta su puesta a disposición final. El mantenimiento es el gasto que permite garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las condiciones eficientes de operación. Involucra también el aseguramiento de bienes, ¿no? O sea, hay muchos bienes que requieren pólizas, ¿no? Vehículos requieren una póliza de seguros, ¿no? Contra siniestros muy importantes que nosotros estamos seguros que va a tomar en cuenta la Dirección General de Abastecimiento en su oportunidad. Y finalmente, la disposición final, acuérdense, es la que cierra el ciclo de la supply chain pública, ¿no? Yo estoy entregando el tomógrafo, el ecógrafo al hospital para que se inicien los servicios a favor de los usuarios, ¿no? Estoy entregando las mantas de friaje, ¿no? Están recibiendo su kit de friaje oportunamente antes que empiece el fenómeno y de esta manera yo estoy cerrando el ciclo de abastecimiento que empezó con una programación y termina con una disposición final de los bienes. Y la SBN, bueno, acá habíamos hecho esa pregunta más atrás, la cerramos así, ya. Lo que pasa es que los bienes estatales antes se regulaban por la SBN, pero ahora, cuando se formula el Sistema Nacional de Abastecimiento, ellos dicen, oye, pero todos estos bienes tienen un fin, que es brindar una puesta y disposición final al ciudadano, ¿no? En el marco de una meta, de una visión de planeamiento estratégico. Muy bien, entonces vamos a extraer todos los bienes que tienen esa vocación y vamos a dejar a la competencia del SBN los bienes que no tienen esa vocación. Y están ejemplificados aquí. Un terreno eriazo está fuera de la cadena de abastecimiento. Una isla, una playa, un terreno sin edificación o un terreno cercado sin edificación están fuera del Sistema Nacional de Abastecimiento. Incluso algunos bienes públicos, como locales comunales, comedores e iglesias,
si bien tienen fines sociales, no tienen fines de abastecimiento público, porque, por ejemplo, son empleados por el sector privado o son empleados por las sociedades de beneficencia, ¿no? Entonces, estos bienes están fuera de ese grupo que estamos estudiando aquí, ¿ya? Seguimos entonces con este panorama general, ¿ya? Ya con esto cerramos, pero es importante ejemplificarlo, ¿ya? Porque aquí yo tengo toda la cadena, la supply chain articulada. Yo tengo al centro de planeamiento estratégico que he formulado los instrumentos de planeamiento, lo que yo necesito a nivel de largo plazo, ¿no? Acuérdense el plan de desarrollo nacional, ¿no? El plan estratégico de desarrollo nacional, que lo hace ese plan, y la asistencia técnica que formula para los planes de mediano plazo. Y el plan, digamos, más próximo a la programación de bienes y servicios es el plan estratégico institucional que lo aprueban los pliegos presupuestarios, ¿no? Y luego de eso también los POI multianuales y anuales. Estos son los instrumentos que a mí me dicen qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Cuando yo tengo claro qué es lo que yo quiero lograr en el corto plazo, yo inmediatamente me pregunto si tengo el presupuesto necesario para eso, si tengo la asignación presupuestaria multianual necesaria para tal efecto, ¿no? Si la tengo, entonces yo ya puedo hacer mi programación multianual de bienes y servicios. Consulto, está presupuestado, hago mi plan integrado, formulo mi cuadro multianual de necesidades alineado con mi PIA y PIN sobre todo lo que yo necesito este año, ¿no? Y ya yo puedo iniciar el proceso de adquisición. Está mapeada mi programación multianual, lo necesito este año, está alineado con mi plan estratégico institucional. Entonces, inicio la gestión de adquisiciones. La certificación presupuestaria, cuando es oneroso, ¿no? Y yo lo que hago es adquirir el bien, hago mi procedimiento de selección, la buena pro. Y una vez que lo tengo, si es un bien, ¿qué tengo que hacerlo? Lo tengo que almacenar, distribuir, ¿no? Y incurrir en casos de mantenimiento en el caso de que ello sea necesario, cuando son bienes muebles. Cuando es un bien inmueble, cuando yo compro, por ejemplo, un terreno para hacer mi sede institucional, yo inmediatamente le doy de alta. Ingresa a mi cartera inmobiliaria, le doy de alta, pasa a registro contable y eso, acuérdense, por ser un bien inmueble, tiene mucha vinculación con las inversiones. Entonces ya cumple un aspecto de mi programación multianual de inversiones. Cuando es un bien mueble, acuérdense, lo almaceno, lo distribuyo y le doy de alta también. Entra a mi inventario y va a una puesta a disposición final, si es que va a ser entregado al ciudadano o simplemente el órgano empieza a usarlo, el órgano que lo requirió el área usuario. Y siempre tiene que haber un gasto de mantenimiento y aseguramiento para ellos, ¿ya? Entonces, este tema es transversal, el mantenimiento y aseguramiento, y eso conforma la red logística pública. Y toda esta red, esta cadena está alineada a los sistemas que ya habíamos visto, al sistema de presupuesto público con la asignación presupuestaria multianual, al sistema de tesorería con los pagos que tengo que realizar, al sistema de endeudamiento cuando tengo que prestarme dinero para mantener mi cadena de abastecimiento, a mi sistema de contabilidad con los registros contables que voy a tener que hacer en mi inventario de los bienes que estoy comprando o los que estoy dando de alta a mi cartera de inversiones, y a mi programación multianual de inversiones. ¿Ya? Muy bien, chicos, estamos acabando entonces la clase de abastecimiento público. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta, por favor, si la tienen, formúlenla. Yo encantado de poder atenderla y desarrollarla. Y si no es así, quedamos ya para una próxima sesión donde vamos a ver el sistema de control gubernamental. Y luego de eso ya sistema de recursos humanos y cerramos este mes de abril con un diplomado más de gestión pública. Muchas gracias.